Antonio. Tiene la palabra Carlos Miranda, es el director de daños personales de Mutua Pelayo, está en UNESPA también, va a explicarnos lo que es el convenio de asistencia sanitaria, cuando quiera. No sé si me escucháis bien. Traía unas diapositivas un poco de apoyo a la exposición, pero bueno, si no os iré contando. Bueno, gracias Eugenio por la invitación. En principio esto, bueno, yo esperaba algo un poco más recogido, algo un poco más de charla, quizá un poco poniendo en común algunas ideas, y no un auditorio con todo tipo de perfiles en un momento dado que puedan ser más o menos polémicos, porque el título, como decía Vadillo, pues manteniendo el uso y abuso del convenio da para mucho. No sé si se me escucha bien, porque yo me escucho relativamente lejos. Bueno, voy a intentar dar un repaso rápido por sobre todo el convenio en el ámbito de la sanidad privada. Hay una parte común con José Antonio, la mesa se nos llamaba aspectos legales del convenio, pues hay una parte evidente del convenio que tiene que ver con el enfoque y el encuadre legal que tienen los convenios, ¿no? Entonces, bueno, ya se ha hablado de cuál es la legitimidad que otorga la legislación vigente a determinadas instituciones para poder reclamar los gastos de asistencia. Lo que sí inicialmente llama mucho la atención, o bueno, está en la ley, es que las propias normas actualmente vigentes, tanto ley de sanidad como leyes complementarias que regulan las prestaciones y demás, en todo momento establecen el derecho que tienen los sistemas públicos de salud para el reembolso de los gastos, tanto a terceros responsables como en el ámbito de la asistencia, algún seguro obligatorio, el poderlo reclamar. Entonces, de alguna manera, digamos que nosotros, como sector asegurador, jugamos un poco con la necesidad de tener que gestionar en el ámbito de la sanidad pública todos los gastos asistenciales que derivan de un accidente de tráfico, porque los servicios públicos tienen un derecho reconocido legalmente para esa reclamación. No voy a repetirme mucho porque, como decía Vadillo, ya él ha hecho un repaso sobre la universalidad de la sanidad pública en España, la posibilidad que tienen estos servicios públicos de reclamar frente al tercero responsable o cuando existen seguros obligatorios, pero sí me detengo un poco más en aspectos que son comunes y generales en el ámbito de los convenios. Nosotros, como sector asegurador, estamos inicialmente vinculados por nuestro artículo de cabecera, que es el artículo 1 de la Ley de Responsabilidad Civil. El artículo 1 en todo momento establece un régimen de responsabilidad, es decir, que las compañías tenemos la obligación de indemnizar cuando existe responsabilidad del cliente en el accidente y siempre y cuando no concurran una serie de circunstancias que eximen esa obligación de pago, como es la culpa exclusiva del perjudicado o la concurrencia de culpas. A su vez, y también lo ha remarcado José Antonio, las exclusiones básicas del seguro obligatorio, hay una exclusión bastante importante, bastante general, que es aquella que alcanza a los daños y perjuicios que sufre de forma directa o a través de sus perjudicados el conductor implicado en el accidente, con independencia de que tenga o no tenga la culpa. Y me explico esta segunda parte. Hablamos de un ámbito del seguro obligatorio. Cuando existe una compañía responsable, evidentemente el conductor del vehículo que es inocente tiene derecho al reembolso de los gastos, pero cuando no hay otro vehículo implicado, cuando él es el responsable del accidente, la ley excluye cualquier indemnización derivada de esa responsabilidad civil a esa figura por ser el propio causante del accidente, con lo cual, salvo que existiera un seguro de conductor, un seguro de accidentes individual que cubriera estas contingencias, el conductor pues no está cubierto en el seguro obligatorio y, por tanto, sus gastos asistenciales no estarían reembolsados para la compañía. ¿Dónde encuentro yo la regulación fundamental para el ámbito de los convenios de asistencia con los que estamos trabajando, más allá del convenio del gasto amigo futuro? El artículo 141 de la misma Ley de Responsabilidad Civil establece, pues igual, dentro del ámbito de la lesión temporal y los gastos que debemos de abonar como responsables civiles cuando lo somos, marca todos los gastos sanitarios y los define de una manera muy clara. Yo me he permitido remarcar pues bueno, que es obligación de resarcir todos los gastos de asistencia e insisto, siempre que se justifiquen debidamente y sean médicamente razonables en atención a la lesión sufrida y sus circunstancias. Es decir, que no sirve o no vale o no debería de servir cualquier reclamación que en el ámbito de la responsabilidad civil se hiciera contra el responsable del accidente que tenga la obligación de pago, sino que debe de someterse a unos requisitos de ajuste en función de la intensidad del accidente y en función de la justificación médica que sea necesaria para que se pueda resarcir. Al mismo tiempo, bueno, pues la ley también establece la obligación de pago una vez que se estabilizan esas lesiones, que es la obligación de pago que marcan los convenios.
aquel gasto médico futuro que, en función de las secuelas que se tengan y están tipificadas en la ley, no nos vamos a poner ahora a hablar de ellas, pues también generan el derecho, en este caso del servicio público, insisto, público de salud, a la reclamación de ese gasto médico futuro por la lesión que le genera al lesionado la necesidad de acudir a un centro sanitario a que se ha tratado de sus lesiones. Avanzando un poco en el marco legal, pues también lo hablaba Badillo un poco, es decir, nosotros como sector asegurador tenemos una habilitación legal para la firma de convenios, tenemos una obligación legal para asumir el gasto asistencial en el ámbito de la sanidad pública y tenemos una habilitación legal para firmar de forma facultativa unos acuerdos, unos convenios para gestionar el pago de esa obligación de asistencia, bien en el ámbito de la sanidad pública a través de los convenios que nos comentaba Badillo y, por supuesto, firmando acuerdos de colaboración o de gestión de las facturaciones de la asistencia en el ámbito de la sanidad privada. De esta forma, pues hay 3 referencias legales en el ámbito de la responsabilidad civil. Una, el principal artículo 8, que habla también de los convenios de materiales y habla de la facultad, porque habla de podrán. Os hago una referencia. Fijaos, en el ámbito del daño material, la ley de responsabilidad civil establece la obligación de que las entidades nos adhiramos a esos convenios, porque dice las entidades deberán adherirse. En el ámbito de la asistencia no, es una facultad. La ley marca la facultad que tienen las entidades de poder o no poder adherirse a esos convenios, con lo cual, de forma voluntaria, estamos haciendo un ejercicio de voluntad, insisto, aunque bueno, a algunos a lo mejor le cuesta un poco más creerlo, siempre en beneficio de las víctimas y de los lesionados para la gestión y el pago y la regulación de la prestación de esa asistencia sanitaria. El mismo artículo 141 reproduce esa facultad y luego, en el ámbito del gasto médico futuro, vuelve a tratar la posibilidad de que las entidades nos adhiramos a estos convenios. Dicho esto, un poco que era el resumen, y me disculpáis si en algo he reiterado lo anterior, pero yo quería dejar muy claro, sobre todo, la facultad que tienen las entidades de poder firmar convenios, la exclusión en el ámbito del seguro obligatorio conductor y la obligación de pago siempre en el ámbito de la responsabilidad civil, para hablar un poco ya de los convenios en sí. Ha hecho Badillo un repaso de todos los convenios, no me detendré en el de la pública, y sí hablar un poquito más del ámbito de la sanidad privada, precisamente, primero por dónde estamos y segundo porque creo que da bastante más juego, entre comillas, el convenio privado que el convenio con la sanidad pública. Entonces, yo me planteo, ¿no?, ¿qué ventajas proporcionan los convenios de asistencia en general y luego ya el de sanidad privada en particular? Bueno, pues Badillo ha insistido en algunos casos, ¿no? Son convenios que establecen mecanismos, ojo, para prestar y para abonar el gasto sanitario, ¿vale? De alguna manera regulan la manera que tiene que prestarse, siempre y cuando reúna los requisitos del artículo 141 ese tratamiento sanitario, y regulan la manera de gestionarlo y de pagarlo por parte de las compañías, insisto también, inicialmente obligadas por responsabilidad civil, que es otra de las cosas que también el convenio excepciona y que es una de las ventajas competitivas, ¿no? Porque de alguna manera simplifica y agiliza todos los trámites administrativos. Y vuelvo a insistir en algo que quizás alguien no estará de acuerdo conmigo, y es que refuerza los derechos de los lesionados en cuanto que en un momento agudo, en un momento crítico, en un momento delicado como es la ocurrencia del accidente de forma prácticamente inmediata, con independencia de tener que preocuparse en determinar quién es o quién no es el responsable del accidente para ver mejor resarcido su derecho al gasto sanitario, el convenio se lo soluciona de un plumazo, estableciendo unos mecanismos de gestión y pago objetiva de esos gastos, simplemente por cómo ocurra el accidente y la posición que tenga ese lesionado en los vehículos dentro del siniestro, ¿no? Por supuesto, y también insistí bastante, excepciona la culpa respecto al conductor. Se pueden dar situaciones en las que el conductor responsable del accidente acuda a un centro sanitario adherido a los convenios y reciba de forma gratuita toda la asistencia necesaria, siempre y cuando se ajuste a los requisitos de procedibilidad que tiene el artículo 141, sean médicamente razonables y se ajusten a la lesión y a las circunstancias que tiene el accidente, ¿no? ¿Qué más ventajas le podemos encontrar a los convenios? Y ya más aplicando al ámbito de la sanidad privada, bueno, pues que establece que los centros de asistencia que se adhieren al convenio reúnen una serie de requisitos mínimos de calidad asistencial, de alguna manera, pues bueno, para cubrir todas las necesidades que entendemos o se entiende que un centro asistencial que presta un tratamiento a un lesionado derivado de tráfico debe de cubrir para que la misma se haga de calidad y principalmente y preferiblemente de forma integral siempre en ese mismo centro. Al mismo tiempo, bueno, pues un seguimiento correcto sobre la adecuación de los tratamientos en función, pues bueno, de esas obligaciones que marca el convenio de ir remitiendo al obligado al pago, en este caso, bueno, pues la información a través de la facturación que se acompaña evidentemente de lo que se está haciendo en ese centro para que
el pagador pueda de alguna manera pues, dar una conformidad o no a ese pago. Vuelvo a insistir, y me vais a perdonar que sea tan pesado, porque no se cumplen algunos de los requisitos que marca el artículo 141, ¿no? Por supuesto, fiabilidad y transparencia en la actuación tanto de los centros como de las compañías, porque está todo registrado en ese sistema de gestión que hablaba Vadillo, que se llama CAS, que es a través de una plataforma informática, que me permito recordar, por si alguno no lo sabe, que es gratuito para los centros. Los centros únicamente abonan una cuota de entrada, pero la gestión de CAS es asumida íntegramente por el sector asegurador, que sí que abona un coste por cada siniestro, pero los centros pueden perfectamente gestionar a través del sistema sin tener que abonar ningún gasto, con lo cual pues es como se diría en Cataluña, una masa más para las ventajas que en este caso tiene o tendría el convenio, ¿no? Por supuesto, la seguridad y agilidad de los pagos. Sabemos perfectamente, porque establece un régimen de tarifas y un régimen de conceptos de pago, lo que tenemos que pagar en cada momento. Las facturas prácticamente no se discuten porque se adecúan normalmente a los conceptos y tarifas que están acordados, y salvo que haya alguna circunstancia que ponga en duda la necesidad del tratamiento, pues normalmente son gestionadas de forma ágil, como digo, por las compañías a través del sistema de gestión CAS. Y eso además nos lleva a un escenario un poco más general, ¿no? que es darle una estabilidad también a la siniestralidad o a los precios en el ámbito de la asistencia, que permita o que repercuta en una estabilidad de primas que en un momento de competitividad como el que está actualmente pues también aporta algo de seguridad a las compañías. Este tipo de apreciaciones, bueno, ahora hablaré un poco del manual de criterios, no son exclusivamente mías, está establecido de forma consensuada por las partes del convenio, porque de alguna manera se piensa que esto puede funcionar bien así. Bueno, intentando avanzar un poco rápido, se me ocurre hablar un poco de algunas cuestiones de aplicación práctica relacionadas con el convenio de privadas, sobre todo, ¿vale? Habrá mucha información, me disculpáis que se pierda en el camino porque tenemos un tiempo limitado para hablar de un tema bastante extenso, pero bueno, a mí se me ocurría también traer a esta charla algunos problemas de aplicación práctica que estamos teniendo en el día a día con los convenios de asistencia, porque aunque yo como José Antonio Vadillo y no como Eugenio, yo soy defensor de los convenios y de que su existencia favorece tanto a víctimas como a centros y, por supuesto, a entidades aseguradoras por todo lo que lleva aparejado detrás y que ya he expuesto anteriormente, pero no obstante se producen algunos problemas de aplicación práctica que yo os voy a enumerar y voy a tratar de contaros un par de ellos de forma rápida para que los conozcáis, ¿no? Hablaba Vadillo de que hay un órgano de supervisión del convenio, que son las comisiones y subcomisiones, que resuelven problemas de interpretación o aplicación práctica del convenio. Esto muchas veces choca con la propia casuística de los accidentes, con lo cual se hacía necesario el establecimiento de una serie de criterios acordados en un manual que, bueno, de alguna manera pudiera resumir aquellas situaciones en la práctica más conflictivas y que necesitaban de un tratamiento ágil en esta subcomisión para ser solucionadas. Esto vino motivado también por un colapso que había en estos propios órganos, ¿no? Había una necesidad, y algunos de los que estáis aquí habéis participado en ambos lados de la mesa, digamos, en estos que llamamos planes de choque para intentar solucionar lo antes posible esas asistencias, siempre al margen de las víctimas que estaban atendidas, sino simplemente para gestionar el cobro a los centros, ¿no? Bueno, hay una atomización de centros pequeños, que es evidente que cuanto ven la oportunidad se tiran al convenio, con lo cual hay muchos centros y no tienen capacidad o no hay posibilidad por la propia frecuencia de la siniestralidad de que todos tengan un número grande de lesionados, con lo cual cuando reciben un lesionado pues el tratamiento en ocasiones puede ser algo complicado. Existe en el sector en general un procedimiento por derivación irregular o por tratamiento irregular de los lesionados entre centros en un momento dado, que también tiene que ser tratado y revisado con calma. Hay un conflicto que trata de resolver el convenio, pero que sigue estando todavía, que es el binomio o la lucha entre la medicina asistencial y la medicina pericial. Cuando hable de ello me disculparéis los que sois médicos si en algún momento no digo algo que sea correcto, pero voy a ir básicamente al problema en concreto, ¿no? Y luego, bueno, pues hay una litigiosidad extra en este ámbito que se soluciona a día de hoy a través de la cesión de créditos, que está puesta en duda porque se cuestiona un poco si está dentro del ámbito del convenio o debería de quedar fuera, ¿no? El manual de criterios. Os hago un rapidísimo repaso por lo que es este manual de criterios, que, como os digo, está bueno, pues un poco elaborado en el ámbito del consenso del convenio. La Dirección General de Seguros participó en su momento en la revisión de este manual de criterios y, por tanto, todo aquello que se estableció de alguna manera respondía también a unas demandas que hacían en el ámbito de la Comisión de Seguimiento a la que Vadillo ha hecho referencia, y que también, aunque es opinión particular, a lo mejor no de manera muy afortunada se metió a hacer recomendaciones de buena práctica en el ámbito de los convenios
sin a lo mejor tener capacidad o tener posibilidad de hacerlo. Pero bueno, ese manual de criterios lo que ha hecho de alguna manera es dar un poco, intentar normalizar algunas situaciones prácticas que generaban problemas de aplicación y que, como os digo, pues solucionan problemas de aplicación en la sede de sus comisiones. Este manual de criterios, que nos quede muy claro a todos, tiene como único ámbito de actuación el convenio de asistencia. ¿Vale? El ámbito de responsabilidad civil está fuera por completo de este convenio de asistencia, es decir, un criterio que estableciera el pago por parte de una entidad en base a una norma objetiva no vincula para nada a esa entidad o a la contraria en el ámbito de responsabilidad civil. Os pongo varios ejemplos para que veáis un poco el por qué considero que este manual de criterios está pensado y, de hecho, como os digo, está auspiciado un poco por la Dirección de Seguros y conocido por la Comisión de Seguimiento del Baremo, en la cual están presentes las víctimas y además defendiendo los intereses de las mismas. Por ejemplo, os digo, hay situaciones en la práctica que ponen en duda qué compañía es la que de forma objetiva tiene que pagar esa asistencia. Bueno, pues nosotros de un plumazo hemos solucionado el asunto dándole la obligación de pago a una entidad que a lo mejor en el ámbito de la gestión diaria no era la obligada a ese pago, ¿no? Y fijaos el primer ejemplo que os pongo. Ocupantes de vehículos que superan el número de plazas legalmente permitidas. No se excepciona ningún tipo de responsabilidad. Pueden ir 10 chicos en un coche o 10 personas en un coche, que si los 10 resultan lesionados, los 10 serán asistidos en el ámbito del convenio y al margen de lo que luego suceda con la responsabilidad civil que se pueda discutir en este contexto, los gastos de la asistencia serán abonados siempre en el ámbito del convenio. Os pongo más ejemplos, ¿no? Atropello por varios vehículos sin que se pueda determinar las lesiones que derivan de cada uno de ellos. Hombre, a veces es fácil, por la encomiable labor de los peritos médicos, muchas veces el determinar cuál es la consecuencia de un atropello múltiple en un momento determinado, ¿no? Bueno, pues de esta manera, para no tener que, un poco lo que decía anteriormente, para que el lesionado en ese momento crítico inmediato después del accidente no tenga que preocuparse por nada, hemos pactado una obligación de pago de la asistencia, insisto, en el ámbito del convenio, por la aseguradora del vehículo que primero hubiera golpeado a ese lesionado. Es decir, puede ser un golpe muy leve y que el atropello brutal se produzca en el segundo o en tercera colisión con el lesionado, pero el convenio marca una obligación de pago a esa primera compañía para objetivarlo y garantizar que el lesionado no tenga ningún problema en recibir asistencia porque el centro la va a cobrar también sin ningún problema. Uno que a mí me llama mucho la atención, peatón que tropieza y se golpea con un vehículo que circula, ojo, circula a su lado. Siempre estamos en el ámbito de la circulación y lo que vendrá de la nueva directiva de la reforma de la ley tiende a llevar la circulación a un sentido muy amplio. Bueno, pues consideramos que aunque el coche no tenga ninguna responsabilidad en el accidente, porque simplemente un peatón tropieza y cae y se golpea con ese coche que va circulando, esa compañía también asumirá los gastos de la asistencia, porque así lo hemos marcado como criterio objetivo de pago, ¿no? Uno muy parecido al del atropello, pues un conductor ocupante de un vehículo que sale despedido del vehículo y es atropellado o colisiona con otro coche. Pues de la misma manera que el primero de los supuestos, hemos acordado que el vehículo en el que circulaba y del que sale despedido y en el que posiblemente no sufrió ningún tipo de lesión, pues es el que se encargará de pagar los gastos de asistencia. También se marca una serie de criterios de otro tipo de tipologías y también pues, en el ámbito del nexo causal se marca un criterio de imputación pues, en base a la intensidad del accidente. La derivación irregular, bueno, esto creo que nos debemos hacer mirar todos un poquito cómo funcionamos en general, pero lo que tenemos que evitar es situaciones que limiten el derecho de los pacientes a la libertad de elección de centros. No se debe fomentar por parte de los centros el que un lesionado acuda a ser tratado porque bien pues le puede generar un beneficio a ese centro o bien forma parte de otra red, vamos a decir clientelar, que en un momento pueda conseguir algún tipo de beneficio, y hemos de procurar que los centros donde asisten a los lesionados realicen un tratamiento integral de los mismos, de forma que, primero para él y segundo para la certidumbre de las entidades de cómo es ese tratamiento se puede hacer de forma íntegra en un solo centro. Me vais a permitir una diapositiva con todo el respeto a todo el mundo, ¿no? Pero fijaos, esto es una publicidad que viene de un centro sanitario al que por supuesto se le tapa el nombre y que, como veis, dice cómo se debe actuar en caso de accidente, ¿no? Entonces, cuando existan lesiones, por supuesto, acudan al hospital, pero les anima y les dice que en caso de que no haya lesiones, también acudan al hospital porque es evidente que más vale prevenir que curar y, por supuesto, si esos van al centro, pues algo seguramente les puedan encontrar y generará un beneficio para alguien en este caso, ¿no? Es más quizá curioso la última parte que pongo, porque en ese caso que está buscado, y también lo vais a entender un poco, buscando que tenga todos los requisitos de lo que ponemos en duda,
ofrecen un bono regalo al lesionado de 50 euros solamente por el hecho de acudir a esa clínica, ¿no? Y bueno, para finalizar, hablo de otra incidencia que se da en ocasiones, que se ha dado más en el ámbito del convenio antes de la regulación que se hizo en el año 2019, que era la incompatibilidad que existe entre que un médico tratante realice una valoración médico-pericial del lesionado y sobre todo en el ámbito de las secuelas de la responsabilidad civil. Pongo muy rápidamente ahí, no hay que irse muy lejos, aunque el convenio, como os pongo también en la parte inferior, ya lo regula esa incompatibilidad, es que viene normalizado porque la OMC establece en su código deontológico un artículo concreto en el que establece la incompatibilidad del cargo de perito con haber realizado el tratamiento asistencial. Y aunque tengo un par de diapositivas más, como vamos un poco bien, las enseñamos. Bueno, enseño sobre todo la segunda, que es un poco más curiosa, ¿no? Esto es un informe asistencial de alta, en el cual el médico rehabilitador, que es un médico rehabilitador, hace una valoración médico-pericial y lo hace además muy interesante, ¿no? Porque ya deja claro que la paciente no sufre un traumatismo menor de columna de los indicados en la ley de responsabilidad civil. Entonces ya de alguna manera va presuponiendo unas circunstancias de accidente que le van dando pie además a marcar que, bueno, que se trató de lesiones objetivas. Y él dice en la parte inferior que él puntúa las secuelas en la parte baja, pero no mínima del arco. Entonces, vuelvo a poneros un ejemplo muy gráfico de por qué entendemos que los médicos asistenciales, primero, por una incompatibilidad deontológica no pueden hacerlo, por una incompatibilidad convencional tampoco pueden hacerlo y porque entiendo que no parece correcto que esto se haga de esta manera. Así que sin más, muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy contento, pero espero que esto mejore, porque esto no es tan bonito como todos contamos. Yo no quiero intervenir ahora, pero tendríamos muchas cosas. El convenio suena muy bien, y no es que yo sea contrario al convenio, es que el convenio no funciona. Podríamos empezar a hablar, pero habrá que esperar a la parte médica, autorizaciones, cirugías, prolongaciones, módulos raquis, situaciones que se complican, cirugías que no se autorizan, etcétera. Lo cual lleva a que el convenio realmente, aunque sea correcto, funcione de manera complicada.